Ok. Filipenses capítulo 4, versículo 14 dice así: en el nombre del Señor, diga amén. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hasta allí la lectura. No exactamente es la base, la tomo como unos principios que están allí. Ahí está hablando es de ofrenda misionera a título personal de San Pablo, felicitando a la iglesia, a los filipenses, por el gesto de cuidar de la vida financiera de San Pablo en sus viajes misioneros. Ahora, ahí no está hablando de otra cosa que no sea dinero. Allí, dinero. Se dice que después de la palabra amor en la Biblia, que abunda en las Escrituras, la otra palabra que le sigue en la Biblia es dinero. A pesar que dice que en mar de todos los tiempos es amor al dinero. No es el dinero el problema es el amor al dinero. Ok, San Pablo elogia aquí a la iglesia, pero quiero resaltar lo que dice Pablo: en qué se convierte, según el acto bondadoso, en qué se convierte lo que yo hago. Lo que quiere decir que cuando yo doy la ofrenda, se convierte eso en un olor, y el olor es fragante. Dice aquí en el versículo 18, 19, sí, 18. Pero todo lo he recibido, dice Pablo, y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que mandaron. Epafrodito era el misionero que velaba por los bienes de Pablo, por las ofrendas, el administrador y servidor del ministerio paulino. Cuando Pablo habla a los filipenses también, está buscando en ellos no dádiva, dice el versículo 18, no regalo de ustedes, sino que busco fruto que abunde en vuestras cuentas. Entonces, dos cosas. Una, le está diciendo Pablo que cuando ustedes ofrendan, se convierte en un fruto para vuestras cuentas. Es como cuando usted va al banco y deposita un dinero y el dinero te da un interés. En otros tiempos en nuestro país, obvio, ahorita eso no existe, pero legalmente esa será la realidad. Entonces Pablo está diciendo que busco dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestras cuentas. Y él dice: estoy agradecido porque tengo en abundancia, habiendo recibido de ustedes lo que enviaron. Ahora, lo que enviaron no es una bolsa de olor. Lo que enviaron fue, diga conmigo, moneda. ¿Qué enviaron? Moneda. Si fuera en Venezuela, enviaron el mal nombre llamado soberano, que no tiene nada de soberano. O si fuera americano, mandaron
dólares. Y en Venezuela también, dólares. Y si fuera en Europa, euros. Ahora, Pablo no está viendo lo que mandaron, sino en qué se convierte lo que mandaron. Y está diciendo que se convierte en olor fragante. Y ese olor fragante es parte de la actitud con que yo lo estoy dando. En el caso de los israelitas, cuando ofrecían el sacrificio a Dios, que quemaban la carne en el sacrificio, ¿en qué se convierte cuando alguien está haciendo una parrilla? Cierto que cuando un vecino está haciendo la parrilla, usted dice, oye, están haciendo parrilla. ¿Por qué están haciendo parrilla? Por el olor. Y a usted le provoca, Dios, siento que estoy mal con el vecino, porque si no me mandara un plato de parrilla a mí también. Entonces hay que estar bien con el vecino, que cuando eso aparezca y usted sabe que tiene un platico de parrilla seguro. Bueno, así pasaba con el holocausto en la candela, el asado, eso subía en olor fragante. Ahora, ¿qué es lo que le agradaba a Dios cuando eso subía? ¿Usted cree que Dios estaba recibiendo ese olor de fragancia? Hermano, eso se perdía en el espacio. Eso literalmente no iba a llegar arriba, porque el cielo, figúrese, era la actitud con que ellos lo hacían. Era la fragancia de la actitud en los principios que establece la Biblia. ¿Cómo hacemos nosotros las cosas? Los principios son eternos. Los principios son principios de honra. Diga conmigo, principios de honra. Principios de fe. Principios de agradecimiento y de obediencia. Esos 4 principios se cumplen cuando nosotros diezmamos, cuando nosotros damos primicia y cuando nosotros ofrendamos. Por eso voy a darle un paneo rápido a esto que tiene que ver con estas 3 bendiciones en dar, que tiene que ver con diezmo, tiene que ver con primicia y que tiene que ver con ofrenda, que están establecidos en la Biblia. Vamos, por ejemplo, a los diezmos. Literalmente, ¿qué es un diezmo? Simplemente la 10ª parte de lo que yo recibo. Literalmente eso es. Pero detrás de los diezmos se esconden unos principios. A mí me interesa más saber, no es tanto el porcentaje, sino los principios que están detrás de esto, por las cuales enseñamos. Entonces muchas veces vamos por la 10ª parte. Y eso es lo que pasaba con la ley. Pero vamos a los principios de el diezmar. Y el diezmo como razón de diezmar, por lo general la gente habla es de la ley. Y en la ley está establecido. E incluso hay un grupo de gentes dados a escribir, dados por las redes sociales a dar sus cátedras antidiezmo, que no están de acuerdo porque eso es para el Antiguo Testamento. Y eso nos va arropando de alguna manera irresponsablemente. Yo quiero refutar en esta mañana, por así decirlo, que están más pelados que rodilla de chivo. Entonces, ubiquémonos en el libro de Génesis capítulo 14. Si alguien le ha hablado esto, anote lo que yo voy a decir, que esto no es todo el tiempo. Anótelo. Ahora, si usted es parte de esa cátedra de gentes así, bueno, entonces usted renuncia y conviértase al Señor. Pero usted no es uno de ellos. Capítulo 14 del libro de Génesis. Ahora, note algo. Justamente lo que yo voy a hablar está en el libro de Génesis. Ese es un principio. Génesis es inicio, es origen. El origen de los diezmos no es la ley. La ley lo que hace es reglamentar los diezmos. El origen de la ley está justamente en el libro de Génesis capítulo 14, versículo 17. Está hablando de Abraham. 17 dice: cuando volvía de la derrota de
Kedorlaomer. Ese es un nombre, no se preocupe por el nombre. Más bien se lo recomiendo para su nieto, para su hijo. Márquelo con ese nombre. Dice, y de los reyes que con él estaban, dice, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. El versículo 18, ponga atención. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. Está hablando a Abraham, que bendijo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dijo, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahí vemos un juego de personajes allí que forman algo muy importante en el Nuevo Testamento. Ponga atención. En primer lugar voy a hablar de los diezmos como origen, en principios. Encontramos aquí un sacerdote, Melquisedec, y encontramos a Abraham. Ellos dos en el tiempo se vuelven a encontrar. Y cuando digo en el tiempo, estamos hablando en el Nuevo Testamento. Y aquí encontramos la figura de Melquisedec, que Melquisedec se pierde en el tiempo, pero aparece luego en el Salmo 110, que vuelve a referirse de Melquisedec, pero se está refiriendo a Cristo Jesús. Y ese es el trío de paralelismo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sigue diciendo, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, vea lo que significa Melquisedec, primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz. Títulos que no pertenecen a más nadie como hombre, sino a Cristo Jesús. Sigue diciendo en este caso, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante a el Hijo de Dios, que permanece sacerdote para siempre. Son cualidades que no pertenecen a un sacerdocio humano, sino a Melquisedec, y está haciendo referencia a ese acto que hizo Jesús. Y el único gran sumo sacerdote que hizo perfecto todo para siempre es nuestro Señor Jesucristo. No es el sacerdocio de los levitas. Sigue diciendo, considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Mira, según la ley. Es decir, que sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Voy a repetir el versículo 6. Pero aquel, o sea, Melquisedec, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, o sea,
Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Aquí se está refiriendo al periodo de la ley. Reciben los diezmos hombres mortales, es decir, el ministerio levítico en la función de sacerdote. Pero allí uno de quien se da testimonio que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió el encuentro. Ahí lo que está diciendo en ese paralelismo, que aún Leví, que era la tribu sacerdotal, estaba en los lomos de Abraham. Antes bien, ellos mismos recibieron o dieron diezmos al mismo Abraham, no existiendo porque estaba en los lomos. Mire, donde va echando por tierra todo lo que tiene que ver con el ministerio sacerdotal en el sentido de los diezmos específicamente. El versículo 11 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió el altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante el sacerdocio. Parafraseo y explico. Está dando por terminado que es imposible que el sacerdocio Aarón tenga un empalme con el origen específicamente en cuanto a los diezmos, que es lo que estoy tratando de englosar con el Nuevo Testamento. Porque estos dicen que esa acción murió cuando la ley expira. Sin embargo, le puedo demostrar, o estoy demostrando, estoy enseñando por la Biblia que no hay razón en ese sentido. Entonces, mire, Jesús, ni siquiera la genealogía de mi Señor Jesús vino por la descendencia de los levitas, ni siquiera, porque la genealogía de Jesús está por medio de la tribu de Judá. Y en la genealogía de Jesús encontramos también gentes paganas, por lo menos Abraham. Abraham era un pagano, no era judío, y sin embargo Dios lo consideró para formar parte de la línea genealógica del Señor Jesús. No solamente Abraham, tenemos el caso de Rahab la ramera, una pagana, pero por la fe formó parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y por qué no hablar también de Ruc. Ruc no era judía, y sin embargo por la fe formó parte del trampolín de la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo, que nada tuvo que ver con la descendencia o con la tribu de Leví, a pesar de que Leví era la tribu que administraba los diezmos en el Antiguo Testamento. Entonces, muerto el Antiguo Testamento, entonces esta gente tendría razón. Pero ¿dónde pierde el valor? Pierde la secuencia, porque ellos lo declaran por muerto y ciertamente caducó, murió, se determinó, no existe. Cristo derogó todo esto. Pero entonces, ¿dónde empalmamos? Bueno, empalmamos ahora Abraham, diezmos Abraham, lo empalmamos entonces con Melquisedec o Jesús como la realidad de Melquisedec. Y si es así, entonces Abraham entregó diezmo
a Jesús en el Antiguo Testamento. Viendo Jesús cumplida la sombra del Antiguo Testamento y aparece Jesús en el escenario, ahora por revelación el escritor de los Hebreos ya es Jesús resucitado. Le es revelado al escritor de los Hebreos que este Jesús es el mismo Melquisedec. Entonces viene la continuación también de Abraham como pueblo. Entonces tiene que haber una figura que nos identifique ahora en el Nuevo Testamento, la figura de Abraham. Ya tenemos la de Melquisedec, que es Jesús, el gran sumo sacerdote, pero nos falta ahora Abraham, el pueblo sucesor. Entonces, como Abraham, que le entregó los diezmos al gran sumo sacerdote, ahora necesitamos a alguien que complemente entre Abraham y el gran sumo sacerdote nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es ese pueblo? Vamos a la Biblia, vamos a Gálatas capítulo 3. Tiene que darnos una respuesta a la Biblia. No se la estoy dando yo, es la Biblia, es lo que diga la Biblia. Capítulo 3, versículo 23. ¿Lo tienen? Yo quiero que usted lo lea, lo forjee conmigo. El versículo 23 dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. No existía esa fe, sino iba a ser revelada, dice el escritor. Y esta fe en el Antiguo Testamento la habla un solo profeta, en este caso Habacuc, que dice: el justo por la fe vivirá, porque ese era algo que estaba oculto para ser revelado en Cristo Jesús. Sigue hablando: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es un ayo? Un ayo se dice que es un pedagogo, alguien que conduce a un niño que no es su padre. Conduce a un niño desde muy temprana edad hasta que este niño tenga decisión propia. En este caso, adolescente, o se lo entregaba a sus padres ya, pero con decisión propia. Eso es un ayo. La ley nos condujo hasta Cristo. Fue la palestra para llevarnos al campo de la fe. Y sigue diciendo: pero venida la fe, o sea nuestro Señor Jesucristo, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. Y ahí donde dicen: como no estamos bajo la ley, tampoco damos diezmo. Estas cuerdas de cabezonas le va a quitar la máscara hoy. El 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Note que se eliminó toda barrera que estaba intermedio, y todos somos uno en Cristo Jesús los que son de la fe. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, dice: ciertamente linaje de Abraham somos, y heredero según la promesa. Yo le dije hace rato, levante la testa y vea para acá, que reconciliamos paralelamente por la ley de interpretación de los paralelos. Reconciliamos que a quien Abraham le entregó los diezmos en el Nuevo Testamento es mismo Cristo Jesús, según el capítulo 7 a los Hebreos. Pero también debemos buscar el origen que se reconcilie con el Nuevo Testamento. ¿A quién le entregó? ¿Quién entregó los diezmos? Abraham. Lo que quiere decir entonces, según la teología paulina, que la iglesia es el pueblo
que hace la continuación del ciclo entre Abraham y el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, en el cumplimiento de los diezmos. Ya no es bajo la ley, ya no es con la ley, ya no es el ritualismo de la ley, ya no es la ceremonia de la ley, ya no es la imposición de la ley, porque la ley, siendo débil, no podía sostener este nuevo pacto que era del Espíritu, que era de la fe. Entonces dice Pablo: si somos linaje de Abraham, entonces si somos un pueblo en Cristo Jesús y somos linaje de Abraham, entonces somos herederos según la promesa. Y la promesa que usa aquí, la referencia es Abraham, que es considerado el padre de la promesa. La promesa que Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones, se descarta en posición unilateral, se descarta los judíos como pueblo, sino en ti serán benditas todas las naciones. Es por la fe de Abraham, y en la fe de Abraham entonces nace la iglesia, que no nace de un pueblo, sino nace de todas las naciones. Y la iglesia es la privilegiada, aleluya, en el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús, por la fe, ser coheredera juntamente con Cristo de la herencia que Dios tiene reservada para Abraham, la tiene reservada para la iglesia. Entonces, amado hermano, como se dice en mi pueblo, muerto el gallo, se acabó la pelea. Entonces, aclarado todo esto, ¿para qué caer en el terreno de estos cabezones? Simplemente espíritu de rebeldía lleva todo lo contrario, escondiéndose detrás de esto simplemente la excusa para no hacerlo, o situaciones personales. Ahora, voy con los principios. Los principios son eternos, los principios no caducan. Repito, los principios son eternos. ¿Cuáles fueron los principios que usó Abraham para entregar los diezmos? Fueron los principios de fe. Creyó aquel hombre. Y el principio de fe no es para un pueblo. Los principios de fe es simplemente para el que cree, indistintamente de la religión que tenga. Es para un pueblo que cree. Y la gente de fe son los paganos. No es el pueblo judío. El pueblo judío no es de fe, es monoteísta, pero no es de fe. De fe es el pueblo gentil. Y Abraham era un gentil consagrado a la fe en una relación con Dios. Ese es un principio, y ese es el principio de la iglesia. ¿Vio cómo se reconcilia todo? La fe es un principio de la iglesia. La fe, no, aunque se ve notada en el pueblo de Israel, pero no se ve de una manera específica. Se ve las acciones en la fe, pero no se ve como una enseñanza. Además se ve, repito, unilateral al pueblo de Israel. Mientras que la fe del creyente no tiene nada que ver con pueblo, sino que es la gente que cree. Estas se han escrito para todo aquel que cree, y creyendo en Él tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Número 2, Abraham honró la personalidad del gran sumo sacerdote. Y nosotros, cuando damos los diezmos, no es para los efectos en el sentido de honrar la personalidad. Nuestro principio es honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que lo merece todo porque lo dio todo por nosotros. Está el principio de la obediencia. Abraham lo hizo en obediencia a aquel que lo llamó. Nosotros lo hacemos en obediencia, porque la obediencia vale más que los muchos sacrificios. Y la otra cosa que lo dio es en agradecimiento. Abraham estaba muy agradecido porque Dios, el Altísimo, como lo declaró el patriarca, en este caso el sumo sacerdote,
declaró que el Dios Altísimo había entregado los enemigos en las manos de Abraham. Entonces él entregó los diezmos sin que nadie le dijese, algo voluntario. Ese principio es el mismo que nosotros hacemos cuando entregamos los diezmos al gran sumo sacerdote, hecho perfecto para siempre. Y ahí queda exterminado, queda noqueado esta teología que por donde quiera está proliferándose. Tiene más cabida y más amplitud por medio de las redes sociales. Ahora son gentes que atacan, ellos saben a quién atacan. Yo no sé por qué no se encierra conmigo y habla conmigo, sino que agarra a cualquier miembro de mi iglesia y empieza a sembrar cualquier basura teológica de interpretación. No sé por qué no se encierra conmigo y me dice, yo quiero hablar con usted. Para decirle bienvenido, poner una silla y ponerle un palo en la mano. Después que le doy la enseñanza, entonces le doy un trancazo en la mano para que aprenda a ser guapo. Gloria al Señor. No, mi hermano. Ok, ya terminamos con los diezmos. Cuando usted da los diezmos, lo da por esos 4 principios, no viendo al hombre. Vamos al caso de las ofrendas. Vamos a hablar de las ofrendas. Las ofrendas tienen los mismos principios, solo que las ofrendas no tienen límite. Los diezmos están medidos por lo que usted recibe. La ofrenda es amplitud. Ahora, usted dirá, bueno, pastor, entonces no me diga que me va a hablar de que las ofrendas también están en Abraham. Pues quiero decirle que sí, lo siento. Vamos al libro de Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 22, encontramos también la relación de ofrenda justamente con el caso de Abraham. Génesis capítulo 22. En el capítulo 22 encontramos la ofrenda en sacrificio que Jehová le pide a Abraham. Y le pide nada más y nada menos que a su hijo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bien, bueno, ahora lo que me dio me lo va a quitar. Tanto que me costó 25 años esperando esta promesa y ahora que lo tengo, ahora me lo va a quitar. Eso lo hubiese dicho yo en este sentido como hombre, sin embargo Abraham simplemente obedeció. Está el principio de la obediencia. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarboló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y dice que cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Dice que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. El versículo 5 dice, entonces dijo Abraham a su siervo, espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Principio de fe. Si lo iba a ofrecer en sacrificio, ¿cómo es que ahora le dice a esta gente que regresan los 2 otra vez? Le creyó rotundamente él a Dios que algo iba a hacer. Sigue hablando. Tomó Abraham también la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Lo que menos pensaba Isaac es que la leña que él llevaba en el hombro era la leña que lo iba a asar a él. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ve la inocencia, pero todo estaba en Abraham. Lo que menos sabía él es que a él era el que iban a amarrar.
Y el versículo 8 dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, Dios mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar. Yo me imagino el hijo viendo a Abraham haciendo el altar. Y compuso la leña, puso la leña. Y el hijo viendo. Pero después dice que ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único, principio de obediencia. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un cornero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el cornero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Con esto encontramos acá, no voy a extender aquí, no voy a hablar acerca de sacrificio, sino la actitud de Abraham en ofrendar a su hijo. Esa ofrenda marcada en Abraham, así como el diezmo, también tiene una relación en el Nuevo Testamento. El que ofrece allí la actitud de Abraham es la actitud del Padre cuando ofreció a nuestro Señor Jesucristo en sacrificio. No lo ofreció a regañadientes, sino que antes bien el mismo Señor Jesucristo dice los Filipenses. Vamos a Filipenses, vamos al paralelismo de Filipenses. En Filipenses habla de cómo se ofreció nuestro Señor Jesucristo en propiciación. Capítulo 2, versículo 6 dice: el cual, hablando de Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, hablando de Abraham, lo constituyó el Padre de la fe para todas las generaciones. Hablando del hijo Isaac, que lo ofreció en holocausto, habla también de nuestro Señor Jesucristo, quien se ofreció obedientemente como ofrenda eterna en propiciación por nuestros pecados. Buscamos los principios en Abraham y son los principios de la fe de la iglesia. La fe de la iglesia da la ofrenda no como una carga de bendición, sino entendiendo que los da con los principios de agradecimiento, porque usted no merecía nada. Yo no merecía nada como pecador. A mí me esperaban, eran las pailas del infierno, pero venido Cristo Jesús, murió en mi lugar, me hizo libre del pecado. El sacrificio, su misericordia me alcanzó como iglesia, y hoy hay un pueblo numeroso en el mundo entero que es en la bendición de la obediencia de Abraham, también es coheredero, así como Abraham, aleluya, aspiró ver la ciudad construida, aunque él no la vio, pero esperó según sus promesas, esperó algo mejor,
una ciudad construida cuyo arquitecto es Dios. Es la misma ciudad que Jesús le dijo a los apóstoles: me voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es decir, Dios está interesado en que su iglesia, en que el ser humano more también con él en las herencias eternas que tiene para Abraham. Es la misma herencia que tiene para la iglesia por medio de la fe. Así es que a llorar valle. Ahora ese es el caso de la ofrenda. Es espontánea, es libre. La medida paulina para las ofrendas es según como yo haya sido prosperada. Capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios. Sin embargo, deja notar la Biblia que hay gente que teniendo poco lo dieron todo. Y aquel que teniendo poco lo dio todo es tan igual como el que teniendo bastante da de lo que tiene. O sea, no hay una línea, es la disposición de la gente que se atreve a creer. Es por eso que hay evangélicos que nos dan los diezmos y sin embargo un mundano cree lo que el evangélico deja de creer. No da los diezmos por algún prejuicio o por algo por el estilo, porque no me parece. Sin embargo, viene un mundano y tiene conocimiento de los diezmos. Yo conozco unos cuantos y resulta que Dios prospera a este hombre y este cabezón vive todo el tiempo juntando un bolívar para tener dos. Y el mundano es bendecido. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de fe, de gente que se atreve a creerle a Dios lo que está haciendo. Entonces las ofrendas muchas veces, como decía yo esta mañana hablaba yo y tomaba como ejemplo a mi hermana Luzmelia. Yo hoy voy a tomar como ejemplo a mi hermana Lenny, por ejemplo. ¿Dónde está Lenny por ahí? Que esta palabra sea para ti también. La gente no entiende esto, hablando de la ofrenda, que es espontánea, es por agradecimiento. Yo estoy agradecido de mi Señor. Viene la hermana Lenny, alguien, un ricachón, que no haya que hacer con el dinero y justamente no puede comprar su enfermedad, no puede comprar su salud. Entonces viene simplemente por una oración de fe. En un momento determinado, mi hermana Lenny obró por este ricachón. Y resulta que este ricachón, entonces agradecido porque Dios le sanó, agradecido de Dios, le sobran los carros. Y entonces él dijo: bueno, yo estoy agradecido de mi Señor por lo que Dios hizo en mí. Así es que, hermana Lenny, vente por aquí por mi casa que tengo una ofrenda para ti. Y vaya que ofrenda. Agarró el mejor carro que él tiene y se lo entregó a la hermana Lenny. Eso no tiene regla. A él le plació. Entonces ¿sabe qué dicen los demás? Oye, pero mira a la hermana Lenny con tremendo carro del año. Uy, ¿de dónde sacó real la hermana Lenny? Esa como que está robando a la empresa. ¿Entiendes? O como que está vendiendo bichita blanca. Porque son los reales que se obtienen rapidito, los que venden droga. Eso es lo que dice la gente. No entendió que simplemente un campo de fe, que alguien fue agradecido, le pasó. Campo de fe. ¿Qué le parece? Ore por los enfermos, ore por los ricachones, ore por la gente que tiene. Para que usted vea, lo que pasa es que el pastor está hablando ahora de un interés personal. Si usted lo entiende así, no, es la oración de fe, sanó el enfermo y la gente es agradecida. Ahora yo soy agradecido, mi Señor. Hermano, una de las cosas por la cual rotundamente yo le sirvo a mi Señor, indistintamente el interés que me dio o no de, una cosa de agradecimiento es que lo llevo
lo llevo grabado en los tuétanos de mis huesos, es que yo soy un eterno. Estoy agradecido de mi Señor, porque yo sé de dónde me sacó Él. Yo les he contado a ustedes de dónde me sacó Jesús: de la miseria del pecado. Pecado practicado, no pecado de nombre, pecado de miseria, de la pocilga de abajo. Dios me levantó donde yo no tenía esperanza, algo por el estilo, y me hizo ahora su sacerdote, su ministro. ¿Cómo no yo voy a estar agradecido de mi Dios? Reciba, no reciba, a mi Dios le sirvo, en las buenas, en las malas, en lo mucho, en lo poco. Doy o no doy, estoy agradecido de mi Señor. Simplemente. Lo que pasa es que usted hoy en día tiene un carro. Sí, claro que tengo un carro, pero tengo 34 años sirviéndole al Señor. Ese carro, no, lo que tengo son 2 años, 1 año con ese carro, y tengo 34 años sirviéndole al Señor. Pero el mismo gozo con que yo tengo con este carro es el mismo gozo cuando me dio el primer carro, que era una bicicleta. Igualito en la bicicleta yo llevaba gente, en la bicicleta yo evangelizaba, en la bicicleta yo visitaba. Y después pues me dio algo mejor que una bicicleta, me dio una moto. Y en esa moto hacía yo igualito, con el mismo gozo, lo que hacía con la bicicleta. Pero después me dio algo mejor que una bicicleta. Me dio entonces el primer carrito, que alguien me lo censuró. Me dio mi primer carrito, hermano. ¿Usted cree que me lo dio así, me lo puso? No, yo tuve que fabricarlo, me costó, lo arreglé y todo aquello. Dios no lo podía hacer nuevo, no, eso es su proceso conmigo. Y me dio ese carrito, y con ese carrito, amado hermano, igualito lo hacía, con el mismo gozo con lo que hacía con la bicicleta, lo que hacía con la moto. Y después de eso me mejoró ese carrito, me dio un carro de agencia. Pero me lo regalaron. No, tuve que sacrificarme. Me dio la fuerza, me dio el dinero, me dio todo esto. Tuve 2 años pagando ese carro sin tenerlo, por fe. Y un día cualquiera me llamaron de la agencia. ¿Usted, señor Ramón Ruiz? Sí. Quiero decirle que el proceso de Chevilpan ha aprobado un carro para usted. Tiene 5 días para que reúna esto, hermano. 5 días me moví yo y fui una Semana Santa. Oye, voy allá a Caracas y me entregan mi carro. Pero me costó, pero yo sé que me lo dio papaíto. Y esa Semana Santa me fui de viaje con mi tremendo carro nuevo. Pero igualito le servía como le serví con la bicicleta. Y así sucesivamente la carrera. Pero si me lo hubiese dado de una vez, que yo me levanté, y cuando me levanto tengo en la puerta de la casa tremendo carro. ¿Cuál es el problema? Si a Dios le plació, si a Dios le place bendecirlo a usted, lo va a bendecir por algo. Dele a Dios lo mejor. Lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu alabanza, lo mejor de tu entrega, lo mejor de tu ofrenda, lo mejor. Y por último, primicias. Las primicias eran los primeros frutos de las cosechas del agricultor. Por eso se llama primicia. No era la cosecha, era primicia. Y por eso nosotros escogemos el primer mes del año, enero, para celebrar la fiesta de las primicias, como una oportunidad, dijo San Pablo, para que fuese bendecido y que existiera en tu cuenta frutos. Es una oportunidad que damos nosotros, abrimos para los efectos de ser bendecido en la medida que usted da. ¿Cuáles son los principios de la ofrenda? Los mismos principios del diezmo. Los mismos principios de las ofrendas es lo mismo de las primicias. Lleva un acto de honra, de honrar a Dios, no por la cosecha, sino porque la cosecha no está. Honrando a Dios en un acto de fe, creyendo que Dios va a bendecir la cosecha que está atrás. Es un acto de fe, creyendo
que Dios va a bendecir este año en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. Ese es el deseo. Usted como que no me está entendiendo ni papá. Usted está viendo el año pasado. Usted no ha dejado de ver el año pasado. Usted no ha enterrado el año pasado. Todavía sigue creyendo de que hoy va a ser atacado y va a ser aquello y el coronavirus y esto y lo otro y el trabajo y el cierre. Pues siga viendo eso. Pero yo te desafío que deje de ver eso y ve en este año la mano de Dios obrando en tu casa, obrando en tu trabajo, obrando en ti. A ver lo diferente. Esta es una oportunidad, iglesia. Primicias de fe, de honra, de agradecimiento. A veces agradecemos a Dios solamente por lo que vemos. No, y si no vemos también, agradézcale a Dios. Y en obediencia. La obediencia vale más que los muchos sacrificios. Entonces le dejé la cátedra de los diezmos. Le dejé la cátedra de las ofrendas. Es sin límite, simplemente deje que Dios le bendiga, pero usted haga lo que tiene que hacer.